Hola, muy buenas a todos y a todas y muchas gracias por vernos hoy aquí. Soy Irene García, soy cocoordinadora de Jóvenes de Izquierda Unida aquí en España y antes que nada quería agradecer al Estado.net por permitirme participar en un proyecto tan interesante como este, en el que podamos poner en común diferentes puntos de vista de personas y organizaciones que cada una con nuestra realidad y cada una con nuestro contexto, a lo que nos dedicamos es a luchar por transformar la realidad e intentar hacer de este mundo un lugar un poquito más justo. Y ejemplo de ello son los dos invitados que tenemos hoy, a los que procedo a presentar. Por un lado tenemos a Toni Boza, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, candidato a la Asamblea Nacional de este mismo país por la unidad electoral del campo progresista llamada Gran Pueblo Patriótico Simón Bolívar y, bueno, economista de profesión y de formación. Y por el otro lado está Ángel Sotomayor con nosotros, dirigente juvenil de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, profesor de profesión y, bueno, para los pocos años que tiene y lo joven que es, ya ha sido muchas cosas, entre otras presidente del Frente de Becarios y de la Asociación de la Escuela de Administración de la Universidad de Guayaquil. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí y, bueno, ya nos metemos en materia, ¿no? Y es que quería empezar con una pequeña reflexión diciendo, ¿no? Hablando de que nos encontramos en un año completamente atípico, con, bueno, pues con una pandemia mundial que ha visibilizado aún más la desigualdad y cómo el hecho de nacer en un lugar o en otro o pertenecer una clase a otra, ya no solamente a nivel global, a nivel mundial, sino dentro de la misma ciudad, atraviesa todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y aunque se intentó decir que el virus nos afectaba a todos y que no distinguía de clases sociales, lo que podemos ver es que esto no es así. Pero dentro de este año tan atípico hay una cosa que no ha dejado de suceder, que es costumbre, que son los intentos del neoliberalismo y del imperialismo de frenar aquellos procesos transformadores y revolucionarios que tienen lugar en diferentes partes del planeta y concretamente en los últimos años en América Latina y tanto en Ecuador como en Venezuela, ¿no? Países de origen de nuestros invitados. Y, bueno, esto lo hemos visto en multitud de ocasiones, hemos visto la locura judicial para impedir que Rafael Correa se participe en las elecciones del próximo año en Ecuador o los constantes ataques a Venezuela que ya vamos viendo durante años, ¿no? Y por estos ataques, ¿no? Concretamente, bueno, por las sanciones, y si no me equivoco, Tony, si me equivoco me corriges, hace creo que unos pocos días se volvió a anunciar Estados Unidos más sanciones a Venezuela, ¿no? Y claro, cuando vemos la imagen que se vende de Venezuela, por lo menos aquí en España, ¿no? Bueno, pues la imagen que nos muestran es es desoladora, ¿no? De una pobreza extrema, de miseria, de supermercados desabastecidos y vacíos, pero nunca se refleja la problemática que puede suponer en la vida diaria del pueblo venezolano este bloqueo económico y estas sanciones, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos contases cómo afectan realmente, cómo se traduce estas sanciones que muchas veces parecen una cuestión de alta política completamente alejada de la realidad concreta de las personas, cómo realmente afecta en la vida diaria de un venezolano o venezolana, como puede ser tú perfectamente, ¿no? Y para acercarnos desde un punto de vista quizá más realista de lo que los medios masivos nos muestran de lo que es Venezuela, ¿no? Así que, bueno, Tony, te cedo la palabra cuando quieras. Excelente. Bueno, primero darte las gracias, Irene, por esta posibilidad y bueno, y compartir con nuestro hermano Ángel Sotomayor, que es un orgullo de verdad que entre latinoamericanos reconozcamos todo el esfuerzo que hacemos por ser libres. Y debo decirte, Irene, antes de que comience el resto de la entrevista, que Ecuador y Venezuela tienen orígenes comunes. De hecho, la bandera es tan parecida que parece la misma. Tienen los mismos colores, tienen los mismos libertadores. Y por supuesto, esta oportunidad que tenemos de expresar nuestra voz y llevar nuestra verdad al mundo, que los pueblos, muchos pueblos lo saben, pero está la arremetida de la mediática mundial que nos coloca en una situación de desventaja absoluta. Y por supuesto tenemos que estarnos explicando un país que hay una profunda democracia. Cualquier persona que llegue a Venezuela
puede darse cuenta cómo en Venezuela nadie es perseguido por ideas políticas, nadie es perseguido por ideas religiosas de ninguna naturaleza. Por supuesto, hay personas detenidas, pero porque han cometido delitos que en cualquier país estuviesen procesados y con una pena seguramente muy dura. Gente que ha hecho golpes de Estado, que se ha parado y ha tomado armas de la República y ha tomado instalaciones militares. Y tú me hacías una pregunta muy directa. Todo lo que implica el cuadro de sanciones, que nosotros siempre, los conceptos y las palabras tienen mucha fuerza, y no cualquier palabra significa cualquier cosa. No hay sanciones contra Venezuela, porque sanción implicaría que nosotros habríamos en un acuerdo multilateral, en una norma compartida, consensuada, dentro del marco normativo internacional y validado con las leyes nacionales, nosotros incumpliríamos una norma y por tanto la misma norma establece los mecanismos de castigo o de sanción. Sanción es cuando tú incumples un contrato, cuando tú incumples un acuerdo previamente establecido y las partes acordadas. En Venezuela lo que hay es una permanente acción de guerra contra nuestro país, que ellos edulcoran y mimetizan con procesos supuestamente legales, etcétera, pero realmente hay un proceso de agresión permanente. Y claro, en principio se quiso ver, y como toda crisis ayuda a develar, así como tú dijiste de la pandemia. La pandemia ha sido una especie de catalizador de romper velos y dejar al descubierto todas las desigualdades en el planeta, todos los procesos que se venían adelantando en el planeta, incluso algunos que se han acumulado y están generando quiebres, como la emergencia de nuevas fuerzas internacionales en términos de economía, de finanzas, etcétera. Pero claro, estas agresiones tienen un impacto en nuestra vida cotidiana. Justo antes de comenzar mi respuesta, hubo lo que llamamos en Venezuela un bajón, que es ha habido una caída del servicio eléctrico momentáneo y se repone. A veces las caídas son de 2 horas, de 6 horas, de 12 horas. Y por supuesto eso afecta a toda la economía, eso afecta los sistemas de salud, los sistemas de comunicación. Y del día a día de los venezolanos es un día a día muy duro, porque aquí tenemos dificultades para conseguir la gasolina, a pesar de que tenemos buenas refinerías, pero unas refinerías que durante 100 años estuvieron vinculadas a la economía estadounidense, a la forma de hacer el know-how estadounidense, de tal manera de que tecnología, modelo de negocios, relaciones y tejidos internacionales, donde se cristaliza el hecho productivo nuestro, el mercado, las transacciones, los intercambios, depende de un alto nivel de los Estados Unidos. Los Estados Unidos aprovecharon esa debilidad y nos golpearon muy duro, primero rompiendo nuestras cadenas de suministro. Nosotros teníamos una serie de aviones F-16 que fueron adquiridos en lo que era el periodo previo a la Revolución Bolivariana, y esos tuvimos que prácticamente desecharlos porque no nos volvieron a entregar nunca un repuesto. Aún cuando no se nos había declarado la guerra abiertamente, ya la guerra se había declarado. Creo que tenemos que agradecerle a los Estados Unidos que hoy, por lo menos, no andan con mucho eufemismo y dicen abiertamente que nos agreden, que nos atacan. Antes había que esperar 10 años, 20 años para que desclasificaran los documentos. Hoy lo dicen. Al principio dijeron que eran acciones contra funcionarios del Estado. Por supuesto, para hacer eso tenían que haber previamente demonizado a estos ciudadanos, haciéndolos aparecer como dictatoriales, corruptos, etcétera, etcétera. Y bueno, y efectivamente, en el transcurso de la conversación te voy a hablar de varios de esos casos, lo que tiene que ver con la supuesta corrupción desbordada que hay en nuestro país, que está, por supuesto, magnificada por la prensa mundial. Y evidentemente esas sanciones, para decirlo en sus términos, no estaban destinadas a golpear a funcionarios, estaban destinadas a que un pueblo se arrodillara, a que un pueblo no tuviese conciencia de clase, a que un pueblo, producto del golpe, producto del aturdimiento, producto del miedo, porque hay que decirlo, los venezolanos casi que todos los días amanecemos con una nueva amenaza y ya casi que hemos naturalizado los procesos de sentirnos amenazados, y habrán días tranquilos, normales, pero la normalidad nuestra desde hace 5 o 6 años es la permanente agresión. Y además una cosa que duele mucho, que es la incomprensión. A veces hermanos de otros pueblos que, bueno, no tienen fuentes de información confiables, sino todo el bombardeo ideológico y de lavado cerebral, de toda la propaganda,
que ha hecho ver cosas en el mundo que no son, ya lo decía Malcolm X. Entonces, a veces nos duele que pueblos del mundo que están en condiciones similares a nosotros crean realmente todas las mentiras que se tienen en contra de nuestro país, que es toda una dictadura, que es toda una serie de cosas que son absolutamente falsas. Muchísimas gracias, Tony. Muy interesante, ¿no? Ver siempre un punto de vista diferente al que los grandes medios nos ofrecen. Y también me gustaría, Ángel, que nos contases cómo se ve esto, ¿no? Desde otro país de la región, porque yo puedo tener una perspectiva de qué sucede en España, pero nos parece muy interesante también, bueno, pues entender cómo lo puede ver un pueblo urbano del venezolano, en este caso como es Ecuador, y si también en el caso ecuatoriano el gobierno de Lenín Moreno lo está instrumentalizando como ocurre en España y me consta que en otros lugares del mundo, y cómo esta situación puede afectar también a procesos como puede ser el de Revolución Ciudadana. Así que, Ángel. Perfecto, muchas gracias, Irene. Otra vez, qué gusto, Antonio, y muchas gracias a ustedes, compañeros, por compartir con nosotros este momento y por también tomar la perspectiva de los que estamos afuera de Venezuela, ¿no? Ya habían dos puntos importantes respecto al tema de sanciones, ¿no? Las sanciones en un principio fueron al tema económico, de afectar la economía de Venezuela, cortar la cadena de suministros, como le decía Antonio, ¿no? Pero últimamente creo, hasta hace esta semana creo que fue que también las sanciones iban impuestas, no solamente al gobierno como tal o a la economía como tal, sino a funcionarios del gobierno como tal, ¿no? Buscando así también romper no solamente esta cadena de suministros, sino también la institucionalidad. Y que, como lo decía Antonio, la gente, ¿no? En el imaginario de la gente allá en Venezuela diga, puchi, que el gobierno que tenemos está lleno de funcionarios corruptos que pueden incidir en este proceso. ¿Y qué es lo que se trata de posicionar actualmente, ¿no? Acá la mayoría de las veces los medios de comunicación ecuatorianos también pintan Maduro dictador, en Venezuela el proceso eleccionario es fraudulento por esto, por lo otro, quieren meter presos líderes políticos. Los medios de comunicación están en complicidad no solamente en el país afectado, ¿no? Sino es como que se ponen de acuerdo en todo el mundo, en todo el continente, para hacer ver a los que promulgamos la justicia social, porque eso es el socialismo, ¿no? Justicia social, bienestar para la gente, como que todos son corruptos, como que todos son malos, como que el socialismo no sirve, como que el socialismo es lo peor. Creo yo que el problema sí de lo que sucede en Venezuela se ha agravado un poco por la migración de los hermanos venezolanos. Lo digo porque acá en Ecuador hay un alto índice de migración y yo escucho, pues no, yo converso con los compañeros, con los hermanos venezolanos de allá, no tienen una buena perspectiva del gobierno, ¿no? Hay pocos que dicen, bueno, yo me vine por otras cuestiones, yo apoyo mucho al tema de la revolución bolivariana, pero yo me vine por este u otro motivo, ¿no? O sea, vemos que hay dos perspectivas, ¿no? Los que realmente llegan acá por el descontento y, y mal infundado, pues, ¿no? Digo yo. Y otros que vienen, bueno, por necesidad, pero entendiendo que la revolución bolivariana les dio mucho, pues, ¿no? Mucho bienestar. Habría que analizar mucho más cuáles son las causas que influyen, ¿no? Para la migración de los hermanos venezolanos. Pero yo creo que el tema ahí se agrava muchas veces por el tema de los medios de comunicación que te pintan qué es lo peor y como tú lo dices, o sea, acá se muestran imágenes de que los supermercados están vacíos, de que todo es pobreza. Entonces te ponen una mala imagen para que no solamente desde adentro, sino también desde afuera se condene el proceso de la revolución bolivariana, el proceso revolucionario que ha venido llevando el compañero Nicolás Maduro. Y el tema de las sanciones sí juega un papel muy importante. Yo leía en una nota a este señor Abrams, que es el enviado de Estados Unidos, en todo este asunto del tema económico de las sanciones, cómo se enorgullecían. Decían que han sido muy efectivas las sanciones que le han puesto a Venezuela y que esperan hacerlas mucho más efectivas en el transcurso de estos días, eliminando exenciones para que los clientes, para que los proveedores, para los consumidores que compran el petróleo a PDVSA se sientan menos atraídos. Entonces, ¿cómo se enorgullecen de hacerle daño? Porque más que hacerle daño al gobierno, le hacen daño a la gente. O sea, ¿cómo se enorgullecen de hacerle daño a la gente? ¿Cómo se enorgullecen de hacerle daño a los hermanos venezolanos? Yo creo que las sanciones hay que verlas mucho más allá desde el punto de vista que afecta al gobierno, porque no es que afecte al gobierno como tal, afecta a la gente como tal, a la gente pobre, ¿no? Pero bueno, eso es el imperio, ¿no? Eso es el capitalismo, el neoliberalismo, y hablando el tema de cómo el COVID afectó, algo que mencionaban al inicio, ¿no? Se develó, pues, ¿no?
que no es que el COVID no distingue, ¿no? Porque sí distingue. Fisiológicamente hablamos, podemos decir que sí, o sea, no distingue porque le da a cualquiera, ¿no? Pero más allá de eso, hablando un poco metafóricamente, ¿no? El peor virus es el neoliberalismo, porque las políticas que impone el neoliberalismo, y te lo digo por el caso de Ecuador, acá las políticas impuestas por Lenín Moreno dieron pie a que muera muchísima gente, a que muera muchísima gente. Por eso yo te digo, el neoliberalismo, así, literalmente hablando, mata a la gente, mucho más que el COVID, porque si hubieran impuesto políticas que realmente hubieran sido enfocadas al bienestar de la gente, habrían muchos hermanos ecuatorianos que se habrían salvado de ese virus acá. Por eso te digo, el peor virus es el neoliberalismo y no distingue, ¿ah? Porque se aplica en todos los países y esto ha demostrado que en esta crisis los más ricos se hicieron más ricos y los más pobres se hicieron más pobres. Y los más pobres son los que más murieron. Creo yo que estamos en una situación casi igual, en cierto sentido distinta a la de Venezuela, pero acá también enfrentamos un proceso que se quiere deslegitimar a Rafael Correa, la Revolución Ciudadana. No nos dan chance a que Rafael se pueda inscribir, no nos dan chance ni siquiera que pongamos a alguien en lugar de Rafael, porque Rafael va en vicepresidencia. Nos salen con el cuento de que sí, que ya no se puede inscribir, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Entonces, sí nos deja ese sinsabor. También enfrentamos un proceso acá duro. Lenín Moreno está en complicidad con el FMI, con el imperio en el aspecto económico. Acá, si bien no nos imponen sanciones, nos imponen deudas, pues no. Y no tanto que nos imponen, porque acá Lenín Moreno va a buscar a que le den a que le hagan esos préstamos, ¿no? Préstamos mortales, porque ahorita hay plata, pero en el futuro nos van a dejar endeudadísimos, ¿no? Ahorita se endeudan para pagar deuda interna. Entonces, estamos en una situación de que las políticas neoliberales, desde adentro o desde afuera, sí nos afectan. Y en este caso estamos en una situación casi igual en Venezuela y en Ecuador. Pero bueno, yo estoy seguro acá de que el apoyo popular es masivo. Allá en Venezuela tienen un apoyo popular que ha estado fortalecido, que se ha mantenido. Eso es lo que admiramos muchos acá. Cómo quisiéramos acá en Ecuador tener esa formación en la gente, ¿no? Acá sí, a la interna sí nos faltó fortalecer eso, ¿no? Fortalecer que la gente diga la Revolución Ciudadana es la que nos dio esto, hay que defender el proceso más que una persona, hay que defender el proceso. Yo reconozco eso mucho ya el proceso venezolano y por eso se han mantenido. Entonces, eso es lo que yo podría decirte un poco, Irene y Antonio, respecto a este tema, ¿no? Eso, compañeros. Muchas gracias, Ángel. Y o sea, me encantaría comentar como un montón de cosas que habéis dicho súper interesantes. Totalmente de acuerdo, obviamente no es para nada inocente, ¿no? Mostrar externamente fuera de Venezuela la situación como la muestran los medios. Esto también contribuye a que, bueno, que la gente identifique el socialismo con algo malo y entonces impedir que otros pueblos se puedan en un momento dado rebelar y bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Y tampoco mostrar el apoyo que realmente tiene la Revolución Bolivariana de Venezuela, ¿no? Y también, bueno, pues claro, la simplificación de la realidad que hacen los medios y los grandes poderes mediáticos cuando tratan la situación venezolana y la crisis, en la que, exacto, se muestra la pobreza, pero no se habla del corte de esa cadena de suministros que estabais comentando, ¿no? Ni de cómo eso es lo que afecta, sino que, bueno, pues se muestran como dos bloques en el que el culpable de esta situación es un bloque liderado por Nicolás Maduro y previamente por Chávez y que son gente muy mala y muy horrible y dictadores y demás, casi caricaturizándolo. Y luego, por otro lado, otro bloque que parece que son gente muy buena, angelitos caídos del cielo, ¿no? Compuesto por lo que es la oposición venezolana. Y claro, luego tampoco hace falta rascar demasiado, ¿no? Para ver cómo la posición venezolana, que en un momento dado sí que ha estado más unida, ahora mismo se encuentra completamente dividida, completamente enfrentada internamente. Tenemos a Capriles y a Guaidó lanzándose acusaciones públicamente. Y bueno, me gustaría mucho saber, voy a empezar contigo, Ángel, en este caso, ¿qué es lo que crees tú que ha sucedido dentro de la oposición venezolana para llegar a este punto en el que son tan públicas y notorias sus propias divisiones internas? Sí, bien, yo creo que ahí créeme que la similitud con lo que sucede acá es
es como un espejo, ¿no? La realidad de Venezuela en lo político es como un espejo de la que sucede en Ecuador. Pero bueno, ya voy a ir un poco más allá. Lo que tú me decías, justamente yo creo que ahí el asunto es porque tanto Capriles como Guaidó se ven estancados, ¿no? O sea, en algún momento en que se intentaba posicionar, mejor dicho, a Guaidó como el presidente interino de Venezuela y los apoyos masivos que tenía en las calles de Venezuela, yo creo que se ha estancado, ¿no? Porque incluso el mismo Estados Unidos, el mismo Trump, desde un inicio como que lo veían como alguien débil, pues no, y lo ha dicho, ¿no? Entonces, no han generado lo que trataron de generar, no lograron el cometido de que se posicionara como una figura totalmente poderosa y que llegara a hacerle la contra realmente al gobierno bolivariano, lo que fue Guaidó. Parece que se les desinfló el globo, pues, ¿no? O sea, no fue lo que esperaba, se han enfriado. Entonces, Capriles también, que estaba por ahí como queriendo morir, como que quiere volver a resucitar, pues, ¿no? Y ahí es que, aunque ambos tengan caminos separados, la dirección es la misma, ¿no? Tumbar el gobierno, ¿no? En este caso, Guaidó tiene dos enemigos. En este caso, el gobierno de Nicolás y a Capriles, ahora que le quiere hacer no tanto la contra, sino que también se quiere posicionar, ¿no? Entonces, por ahí tiene dos frentes a los cuales tiene que irse anteponiendo, pues no, el de Capriles y el de Nicolás. Ahora no cuenta tanto con el apoyo de Estados Unidos, que lo mantiene así, no tanto con la fuerza de antes. Lo que a él le queda es esperar las elecciones en Estados Unidos para ver cómo se configuran las cosas y a ver qué apoyo le siguen dando, pues, ¿no? Sin embargo, creo que se han estancado y ahí es cuando el uno llama a boicotear las elecciones y Capriles llama a votar, pero abstenerse, o sea, caminos cruzados, caminos separados, pero la dirección igual, pues, ¿no? Tratar de boicotear, de tumbar el gobierno, deslegitimar el proceso electoral. Yo creo que eso le hace bien más bien al gobierno, pues, ¿no? Al gobierno de Nicolás, que entre ellos se peleen. A diferencia de acá en Ecuador, te cuento, porque acá toda la derecha se ha unido, ¿ah? Para apoyar a Guillermo Lasso. O sea, en un principio eran como 10 candidatos de derecha y de semi-izquierda o izquierda camuflada que querían llegar a Carondelet. Ya después se fueron conversando, uniendo el uno con el otro para apoyar a Lasso, a Guillermo Lasso, Guillermo Lasso, Guillermo Lasso. Ahora solo hay 3 candidatos presidenciales de derecha, ¿ah? Que no se sorprendan acá si se llegan a unir toditos. O sea, tendríamos solamente a Arauz, que es el candidato de la Revolución Ciudadana, si es que nos dejan inscribir también, y a Guillermo Lasso. Solamente por primera vez en la historia tendríamos a 2 candidatos presidenciales, pues, ¿no? El de derecha y el de izquierda. Y aunque fuera el único candidato, Guillermo Lasso, el de derecha en la papeleta, te aseguro acá que la mayoría de los ecuatorianos no votarían por él, aunque fuera el único candidato. Ahora, poniendo esto en el caso de Venezuela, como te digo, la derecha ya está separada, pues, ¿no? Y ahí eso un poco más nos podrá hablar en profundidad Antonio. Lo que yo veo desde acá afuera es que el uno quiere volver a recobrar el lugar que tenía, pues, ¿no? Pisarlo al otro para subir y posicionarse otra vez. Capriles y Guaidó que se estancó y Capriles que estaba muriendo, que quiere sobrevivir, resurgir, pues, ¿no? Para hacerle la contra a Nicolás. Yo creo que en ese sentido, mientras la derecha esté desorganizada y mientras más unidos estemos a la izquierda, mejor nos hará. Eso es lo que podría decirte en ese aspecto, Irene. Y bueno, como digo, Antonio nos dará un poco más la luz en ese aspecto. Sí, bueno, significativo, ¿no? La unión de la derecha, en este caso en Ecuador, de un poco pues el miedo, ¿no? O que deben tener a que Revolución Ciudadana pueda ganar, ¿no? Porque si no, pues no se explica tampoco que gente tan supuestamente diferente se una tanto, ¿no? Y bueno, Antonio, que obviamente nos interesa muchísimo tu opinión al respecto como afectado directo, así que te dejo directo, ya te paso la palabra. Cómo no. Bueno, Irene y Ángel, el caso de la oposición venezolana y el caso de lo que significa esta nueva oleada de derecha que ha invadido prácticamente toda Latinoamérica, no es una situación que solo puede explicarse por la condición interna de las fuerzas que están pugnando por el poder. Evidentemente en el tablero pesa, por supuesto, todo lo que significan actores, fuerzas políticas internas, pero hay varios elementos que pueden ayudar a quien no conoce la realidad venezolana y latinoamericana pie para tener criterios sobre situaciones con más certeza que la simple información que puede obtener de grandes medios, que hasta el más desprevenido saben que tienen gran sesgo. Es decir, la televisión y la prensa mundial no engañan a nadie, solo que hay gente que le gusta estar engañado o le gusta estar
de alguna manera mal informado, o no le importa realmente, porque no le importa lo que le suceda a otro, como a veces uno ve a un pueblo lejano, un pueblo asiático, un pueblo africano, como algo que no importa, eso no está aquí, eso está lejos. Por fortuna, los venezolanos, históricamente, hemos tenido una condición de abrazar la solidaridad internacional como algo natural, es algo que los venezolanos tenemos en la historia, en la sangre, en la forma de relacionarnos. Es asombroso. Yo cada vez que estudio el caso venezolano y latinoamericano, sobre todo los países que tuvieron los mismos libertadores, es una cosa asombrosa los lazos de solidaridad. Fíjate, yo quisiera demostrar cómo la política interna de los países latinoamericanos que tenían en la década que llaman la década ganada fuerzas progresistas, Lula en Brasil, el hermano Rafael Correa en Ecuador, el hermano Kirchner en Argentina, el hermano Evo en Bolivia, que fueron una construcción de liderazgo que fue guiada por este grupo de líderes fundamentales. Entre ellos, por supuesto, estaba nuestro hermano y padre de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Desmontaron, descuadraron todo el proyecto hegemonista de los Estados Unidos hacia Latinoamérica. El hegemón perdió el pulso, perdió la iniciativa al punto tal que nosotros llegamos a ganar debates en organismos como la OEA, que fue calificado en algún momento por Fidel Castro como el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos. Entonces, el hecho de que hoy estemos nosotros debatiendo el destino de algunos procesos, siempre es bueno saber cuáles son los elementos de la política internacional que inciden en esa realidad. Y antes de pasar a cómo es el cuadro interno del debate que tiene la derecha y cuáles son las fuerzas reales y el apoyo verdadero que tienen, y no el que la gente muchas veces imagina afuera, si la revolución bolivariana no tuviese piso social, ya no estuviera en el poder. No hay forma de contener un pueblo como el venezolano si fuésemos minoría. Y evidentemente somos tal el nivel de mayoría que de 23 elecciones que se han hecho, hemos ganado 21. Solo hemos perdido 2 elecciones, que fue la reforma, cuando estaba vivo el comandante Hugo Chávez, la reforma constitucional, y la elección parlamentaria del año 2015. Y si ustedes revisan los medios de comunicación, las grabaciones, a los minutos de que el órgano electoral declaró nuestra derrota, a los minutos han salido en su oportunidad el comandante Chávez a reconocer la derrota y en su oportunidad el comandante Nicolás Maduro a reconocer la derrota. Es decir, nosotros no somos malos perdedores, nosotros no somos de los que arrebatamos la mesa porque perdemos. No, nosotros aceptamos las condiciones del juego democrático y de las instituciones. Ahora, volviendo al caso, fíjate, los Estados Unidos crearon un mecanismo a partir del año 2008-2009, que es la judicialización de la política. Y entrenaron a una serie de actores vinculados a los sistemas judiciales de Latinoamérica. Fíjese, el caso de Bolsonaro es un caso emblemático. El caso de la señora Cristina Fernández de Kirchner, el caso de Evo, el caso de Rafael Correa. Son casos donde con fiscales y jueces entrenados en los Estados Unidos de Norteamérica a partir del año 2008 por unas especies de convenios de intercambio académico, esos mismos actores que generaron este acercamiento con la academia estadounidense, que como todos sabemos está penetrada por la CIA, y eso no es extraño solo en Estados Unidos. Aquí un punto, una pequeña digresión. La Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela la fundó, la creó la Petroleum Corporation. Para que tengamos una idea, los niveles de penetración que tiene el establishment norteamericano en nuestras instituciones académicas. Dicho esto, vuelvo al caso. Todos estos actores que luego volvieron a sus países, formados en una óptica donde había que luchar contra la corrupción, entre comillas, corrupción. El problema de la corrupción es la desproporción que se quiere hacer ver con el caso de algunos países latinoamericanos y donde pareciera ser que los líderes de izquierda son campeones en la corrupción, cuando la historia ha demostrado todo lo contrario. Si hay un nivel ético en la forma de hacer política, es la gente de izquierda. Si hay un nivel de afrontar la vida con necesidades, con carencias, con niveles de altruismo, es la izquierda. Eso es la historia. Podemos crear un método científico de análisis y el resultado va a ser ese. Es decir, la corrupción
que la hay en todas las instancias de la vida humana. No es una condición que determina el problema que los venezolanos estamos viviendo, al punto tal que nosotros tenemos en este momento procesados actores que han formado parte de la revolución bolivariana, más de 6.000 personas vinculados a altos niveles de poder que están procesados. Muchos de ellos se han ido del país, muchos de ellos están amparados en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día Estados Unidos antes creaba el plan, buscaba actores y creaban una especie de cadena de mediaciones que ahora no, ahora simplemente se ahorra toda esa mediación y ellos directamente toman el mando de la guerra. Ahora vamos a tumbar a Maduro antes de que llegue el mes de diciembre y lo vamos a tumbar con una fórmula muy simple. Lo vamos a tumbar primero, le vamos a destruir la moneda. Mira, en los últimos años el nivel de deterioro de nuestra moneda es tan asombroso que yo creo que no tiene parangón en la historia monetaria del planeta. Fíjate, hay unos economistas hermanos con los cuales nosotros tenemos permanente conversación que han hecho un cálculo. En los últimos 37 años y sobre todo en la última década, la devaluación venezolana ronda los 1.000 millones en porcentaje. 1.000 millones de veces se devaluó la moneda venezolana. Estamos hablando que un dólar que costaba 4.30 bolívares hace 37 años, hoy, si no hubiésemos hecho las reconversiones monetarias, es decir, el cambiar el valor nominal de la unidad monetaria, estaríamos hablando que un dólar valdría al bolívar de la época del 4.30, de 4,30 bolívares por dólar, hoy estaría valiendo 430.000 millones de bolívares, un dólar. Esa es la idea del proceso de evaluación de la moneda. Y eso me toma a mí como elemento, como un investigador social que quiere llegar a la verdad o quiere tener elementos de veracidad que pueda comprobar, que estén alejados de mi subjetividad. Porque bueno, la objetividad tal vez no exista como tal, pero deben haber elementos de veracidad que me permitan a mí acercarme con un mayor tino, con una mayor capacidad de análisis que explique la realidad. Y fíjate, la migración es interesantísimo. Los venezolanos se han ido del país, se han ido pero por cantidades. Y si nosotros empezamos a investigar, la mediática ha hecho un binomio. Se van por la dictadura, se van por la dictadura. Pero fíjate lo interesante de la pandemia. La pandemia puso al desnudo esa mentira. Los venezolanos están regresando a Venezuela, pero por cantidades. Y el gobierno venezolano está disponiendo de vuelos humanitarios, incluso los ha ofrecido hasta los Estados Unidos. Mira, cuando en Instagram el presidente Nicolás Maduro abre y se pone a transmitir en vivo, o los gobernantes nuestros, cualquiera, el gobernador del estado Zulia, donde yo vivo, o el alcalde de mi ciudad, de donde yo vivo, usted ve cómo venezolanos que están en Miami, que están en Santiago de Chile, por cierto, Santiago de León de Caracas se llama, tenemos hasta similitud en los nombres de las ciudades. Están pidiéndole al presidente Nicolás Maduro, somos tantos venezolanos que estamos varados en tal ciudad, en Miami, en Santiago de Chile, en Quito, por favor envíenos un avión. Es decir, se desmontó, nadie va a volver a una dictadura, nadie va a volver a un país donde te persiguen por ideas políticas. Evidentemente, ¿por qué se fue la gente? Y hay que decirlo, nosotros no hemos ganado la lucha económica, nosotros hemos ganado la lucha política. Nosotros tenemos a lo interno un gran respaldo popular. Si no fuese así, la revolución hace tiempo ya hubiese caído. ¿Por qué? Porque el pueblo está pasando necesidades fuertes. La revolución fue la única que le dio estándares de vida a los venezolanos, que lo podemos ver, por ejemplo, si lo queremos comprobar con datos, vamos a los propios datos que tiene la FAO o que tiene la ONU en distintas formas de medir, o que tiene la CEPAL, por ejemplo. Venezuela en la revolución bolivariana alcanzó los mayores estándares en educación, en matrícula universitaria, en posgrado, en todos los niveles. Alcanzamos los mayores índices de acceso al agua potable, los mayores índices de acceso a internet y a tecnologías. En Venezuela, de los 30 millones de venezolanos, hay como 64 millones de aparatos telefónicos, aparatos inteligentes. Aquí todo el mundo tiene 2 y 3 aparatos, muchos de ellos entregados gratuitamente por el Estado. Cuando un muchacho se gradúa de la educación media,
el Estado le provee una tablet con todos los programas que va a necesitar para estudiar. El Estado venezolano ha impreso millones de libros de texto y los entrega gratuitamente. Ha generado bibliotecas familiares. Venezuela, yo nunca supe de otra experiencia en nuestros casi 200 años de vida republicana donde un gobierno le haya entregado una biblioteca. Una biblioteca. Yo tengo una biblioteca pequeña de unos 2.000, 3.000 libros. Ustedes están viendo una parte detrás de mí. Pero el Estado venezolano ha entregado miles y miles de millones de libros en bibliotecas. Bibliotecas de una impresión económica con literatura universal. No es una cosa para ideologizar de la visión partidista que tenemos del mundo. No. Te puedo decir, desde García Márquez hasta Walt Whitman, cualquier autor, los venezolanos lo conocen porque el Estado venezolano se los ha entregado. Ahora, ¿qué sucede? El que emigró hoy quiere regresar. ¿Por qué quiere regresar? Porque ustedes lo han dicho. El problema del gran virus que vive la humanidad es el capitalismo. Es más, no lo dicen los actores de la izquierda, no lo decimos quienes militamos y abrazamos a la izquierda y al socialismo. Lo dice Paul Krugman, premio Nobel de Economía, lo dice Joseph Stiglitz, premio de Economía, lo dice el señor francés Thomas Piketty. Thomas Piketty da unos datos interesantísimos que permiten evaluar a quienes tienen la mente despierta, no importa la ideología que tengan, si tienen la mente despierta, puede ver hacia dónde nos lleva el capitalismo. El señor Piketty da dos elementos que nos ayudan a ver por qué el establishment le tiene tanto miedo a experiencias como Venezuela. Porque el establishment ya no tiene futuro. El establishment llegó a un punto de agotamiento por dos datos. Uno, el primer dato lo dice Thomas Piketty en su libro El socialismo del siglo XXI. En sus primeras páginas él dice ya que él no es socialista. Él se desmarca de nosotros, los socialistas, cosa que le agradecemos para que así el valor de sus afirmaciones tengan más fuerza para el análisis que hacemos respecto al capitalismo. Primer dato, el capitalismo en las últimas 2 décadas ha profundizado la desigualdad entre los seres humanos. Profundamente, la pandemia lo puso en evidencia. Estados Unidos no tiene una crisis del manejo de la pandemia, no es por falta de recursos, es por la estructuración del sistema que es profundamente desigual. Y el segundo elemento, es decir, cada día hay más una brecha mayor entre ricos y pobres, al punto que se supone que para el año 2021 una sola persona va a ser dueña de la mitad de los bienes del planeta, porque la concentración hace 5 años atrás eran 350 personas que poseían la mitad de los bienes del planeta. Probablemente el año que viene sea una sola persona que va a ser dueña de la mitad de todos los bienes del planeta. Eso es el producto del capitalismo. Eso no es el producto del socialismo. No ha fracasado el socialismo. El socialismo, cada vez que intenta desarrollarse, es atacado brutalmente, como pasa con el caso nuestro. Y el segundo elemento, para ir terminando, tiene que ver con el peso de la distribución del producto. Cuando Piketty analiza la distribución del producto, se da cuenta de un dato, que es que cada vez pesa más en la distribución, en la captación del producto final, en lo que llaman la distribución de la torta, como se distribuye la torta del producto, pesa más la herencia que los nuevos capitales. Es decir, el capitalismo no se está renovando. Cada día cobran más los que tienen inversiones desde hace un siglo, que son la tercera, cuarta, quinta generación de la élite capitalista, que los nuevos emergentes capitalistas. ¿Qué significa esto? El agotamiento del modelo. Es como un cuerpo que no es capaz de generar células nuevas. Eso es lo que está pasando con el capitalismo. Y por supuesto, el capitalismo le tiene pánico a que un país como Venezuela tenga menos de 600 fallecidos por el COVID. Y no es manipulación de cifras, como algunos pretenden decir. Vengan a las calles de la ciudad, vengan a las calles de Venezuela, como han venido muchos empresarios y muchos periodistas, y se han dado cuenta, aquí no hay crisis de pandemia en las calles. Nosotros ya vamos a llegar a los 60.000 contagiados, de los cuales ya 57.000 se han recuperado. Y apenas vamos, desgraciadamente hay muertos como en toda pandemia, apenas vamos por 550 y tantos fallecidos. No hemos llegado a 600. Miren, con esto termino. Cuando hubo lo que llamaron la peste española, que al final se sabe que no fue española, que ese virus llegó de Estados Unidos, por cierto. Por lo que pasa es que España era la única que le daba publicidad porque tenía la prensa hablando del problema. En Venezuela murieron 23.000 personas
en lo que llamaron la peste española. 23.000. En Colombia murieron como 5.000, porque Venezuela era un puerto abierto. En Venezuela, en 6 meses de pandemia, no llegamos a 600 personas. Si aquí hubiese estado Bolsonaro, si aquí hubiese estado Iván Duque, o aquí hubiese estado Lenín Moreno, aquí ya hubiésemos pasado los 20.000 muertos. Fácil. Y esa es una demostración de la calidad del sistema de salud venezolano, a pesar del bloqueo, porque esto lo estamos haciendo con todas las limitaciones del caso, que hemos tenido que dejar de comer para comprar una prueba COVID, que hemos tenido que dejar que el sistema de salud, perdón, que el sistema de eléctrico falle, porque no tenemos los recursos suficientes, porque nuestra producción se vino al suelo, porque éramos una economía de casi 400.000 millones de dólares al año del Producto Interno Bruto y hoy estamos por debajo de los 70.000. Es decir, los Estados Unidos nos han destruido. Y por las cuentas que han hecho algunas organizaciones, van más de 60.000 personas fallecidas producto del bloqueo. Estamos en una guerra y somos víctimas de una guerra. Muchas gracias, Antonio. Bueno, continuando con, ¿no? Estábamos hablando antes del tema de la oposición venezolana y bueno, aunque Venezuela es noticia constantemente, es verdad que hace unas semanas volvió a ser noticia porque se anunció por parte del gobierno venezolano la liberación y el indulto a 110 opositores, ¿no? Esta cuestión ha hecho que el gobierno venezolano reciba acusaciones por ambas partes, ¿no? Por una parte, ¿no? Desde Estados Unidos y demás, bueno, como que es una farsa política, que realmente no hay ninguna intención de diálogo y, bueno, por algunos otros sectores también de no comprensión de esta medida cuando dentro de esos 110 opositores pues encontramos gente acusada de delitos muy graves como fomentar protestas violentas y atacar a la democracia venezolana. Entonces, bueno, Antonio, si puedes ¿no? explicarnos cuáles son las intenciones y cuál es la voluntad del gobierno de Maduro en este indulto masivo. Claro. Bueno, en primer lugar, nosotros reconocemos y el presidente Nicolás Maduro ha sido, y así lo reconocemos los que conformamos parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido muy exitoso y muy audaz en descolocar, en desmantelar toda la política que los Estados Unidos ha diseñado para destruir nuestro país. En eso ha sido muy exitoso. Y el hecho de que hoy haya generado un indulto, que en principio, les digo, tanto Irene como Ángel, generó muchas reacciones a lo interno. Porque fíjate, muchos de esos indultados fueron personas que tomaron las armas de la República y destruyeron instituciones públicas. Es más, hubo uno que fue dado de baja hace un par de años atrás, que secuestró un helicóptero de la Fuerza Aérea Venezolana y tiró granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia. Incluso cayeron granadas en un kindergarten que tiene allí el Tribunal Supremo de Justicia para atender a los hijos de los empleados. Esto lo hizo un ciudadano usando las armas de la República. Muchos de los que participaron en ese tipo de acciones, recordemos algunos de ellos, incluso financiaron drones que fueron pasados por Colombia, que explotaron a pocos metros de la tarima presidencial en un intento de magnicidio frustrado. Es decir, estamos hablando de personas que no están detenidas por su condición política. Son actores políticos que están detenidos por ser partícipes de acciones de guerra, de acciones de terrorismo, de acciones que la mayoría están vinculados a cuestiones que ningún país del mundo toleraría, ni medianamente. Ahora, ¿qué hizo el presidente Nicolás? El presidente Nicolás ha tenido una audacia tremenda. Fíjate, yo que soy parte de un programa de televisión de economía en el canal del Estado, BTV, yo viví lo que llaman aquí las guarimbas, que son guerras de calle financiadas por los Estados Unidos, pagadas por dólares a muchachos que no tienen condición ideológica, no tienen adhesiones políticas, son simplemente muchachos que tú les pagas un dinero, incluso muchos de ellos les facilitaban drogas y generaban un caos total en la ciudad. Yo lo viví en las calles de Caracas, lo vi. Y el presidente Nicolás Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente y desmarcó ese plan de desestabilización. ¿Qué hizo el presidente Nicolás Maduro? Una jugada muy audaz. Dijo, ustedes están preocupados por los presos políticos, que no son presos políticos, aquí lo llamamos políticos presos, porque cometieron acciones
de delitos y fueron pasados por la justicia. Muchos de los actores políticos que fueron pasados por la justicia vienen de las filas revolucionarias, lo cual no quiere decir que hay persecución contra un factor de la política. Y entonces el presidente Nicolás Maduro, de manera muy audaz, ¿qué hizo? Le desmontó el cuadro a los Estados Unidos. Ustedes están preocupados porque aquí hay una dictadura donde hay presos políticos. Bueno, ahora no hay presos políticos. Eso tiene un saldo político para nosotros. ¿Por qué? Porque hubo una incomprensión en las bases del chavismo. ¿Por qué? Porque hay personas, aquí se quemaron 27 personas, fueron quemadas vivas, porque parecían chavistas, porque tenían la piel oscura, porque parecían pobres, porque hay que recordar que quienes protestan en Venezuela no son los pobres, son los ricos. Los ricos, si ustedes ponen a ver quién es Leopoldo López, quién es Radonsky, son los herederos de la colonia, son las figuras de lo que nosotros llamamos aquí los amos del valle, es decir, son los dueños de las grandes corporaciones. López, por ejemplo, es el dueño y tiene familia con los dueños de las grandes corporaciones alimenticias. Radonsky, Capriles Radonsky, es el dueño de unas cadenas de cine y de supermercados y son de ascendencia de las élites económicas del país. La primera vez que Capriles Radonsky fue diputado, le compraron la curul en un estado en donde él no vivía, que es el estado donde yo vivo. Y entró por aquí porque le compraron sus papás, le compraron la curul. Entonces ustedes ven a estos muchachos protestando, no son pobres, ellos no tienen necesidades. Ellos son los que dilapidaron al país antes que llegara el presidente Chávez. Entonces, esto parece mentira. Mucha gente no lo ve así. La lucha política en Venezuela tiene un alto contenido de lucha de clases. Y lo que significó en un primer momento una incomprensión porque el presidente haya dado el indulto a estas personas, el pueblo disciplinado lo entendió. Y ya hoy no es noticia interna. Ya hoy todo el mundo de manera disciplinada entendió, mira, lo que hizo el presidente fue lo correcto. Soltaron un montón de personas que fueron partícipes de situaciones donde hubo muertos. Hay familias nuestras que tienen familiares, que murieron allí en esas acciones de guerra. Y sin embargo, esas mismas personas que en un primer momento se molestaron, hoy entienden que es una política diseñada para impedir que los Estados Unidos puedan agredirnos de una manera en que tengamos un costo social, un costo de vida mucho más grande. Y tratando de completar la pregunta anterior, el hecho de que el diseño de las políticas de la oposición no sea originaria del país, sino que lo diseñen en los departamentos, en el Departamento de Estado, en el establishment, eso hace que cuando falla, por ejemplo, una como la del señor Guaidó, que utilizaron la Asamblea Nacional donde eran mayoría, donde ganaron con el apoyo del pueblo y después no supieron qué hacer con ese triunfo y que nos permitieron a nosotros recuperar la confianza del pueblo que votó por ellos en la legislativa. Utilizaron el poder legislativo no para legislar o para hacer contraloría legal del resto de los poderes, sino para desde allí conspirar y atentar contra las instituciones del Estado. Hoy, esa política fracasada, que la intentaron usar para una invasión por Colombia, en lo que ellos llamaron la ayuda humanitaria, que no era más que una agresión más del Estado, del establishment colombiano en coalición con Estados Unidos, hoy en día ha significado para ellos la división interna. Es decir, ellos no se dividen porque uno tiene un proyecto de país que no coincide con el del otro. No, ellos no tienen proyecto de país. El único proyecto que han presentado lo presentaron hace 7 años porque el Consejo Nacional Electoral obliga a los candidatos a entregar un documento diciéndole cuál es el proyecto de país que usted va a desarrollar si usted llega a ser presidente. Lo obliga la ley. Y la única vez que entregaron un documento fue esa. Y las próximas veces lo que hacen es que lo copian, lo vuelven a pegar y lo vuelven a entregar. Es el mismo documento. Y si uno lo analiza, yo hice un libro analizando aquí en esta biblioteca que está, analizando cuál era el plan de la derecha. Y lo llamábamos la oferta engañosa de la derecha. Así titulé yo el libro, donde desmontamos punto a punto. Primero, entregar a la industria petrolera. Ya lo están haciendo. Entregaron Citgo al imperio. Una empresa que vale más de 30.000 millones de dólares, se la entregaron al imperio y el imperio le devolvió un puñado de dólares, como dice la película del western italiano. Le entregaron Monómeros, que es una empresa petroquímica que era capital colombiano-venezolano. Le entregaron esas empresas también a los estadounidenses. Es decir, lo que ellos prometieron en su proyecto de país, lo están haciendo. Pero como ahora fracasó, no el proyecto de país, porque ellos, repito, entregaron eso porque estaban obligados por ley.
Lo que fracasó fue la política de los Estados Unidos. El gran fracasado son los Estados Unidos, que no han podido derrotar a una revolución de un país pequeñito cuya economía es, ya te voy a decir, es 200 veces más pequeña que la de los Estados Unidos. Nuestra economía es 200 veces más pequeña. Antes eran 40 veces, pero los Estados Unidos han logrado reducirla mucho más y no han podido con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que como ahora hay un sector de la oposición que se encuentran huérfanos porque ya su papá, tío Sam, se les acabó, no tiene garantías de que su futuro se va a cumplir en términos de sus planes tácticos. Entonces ahora están buscando un salvavidas. No creo incluso que sean porque tienen un talento democrático. Es porque ya no ven opciones. Fracasó los Estados Unidos. Ya los Estados Unidos dijeron que no van a hacer una invasión armada, cosa que además tampoco le creemos porque eso es parte de la propaganda. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero evidentemente no los están acompañando en sus políticas. Entonces hoy en día el señor Capriles dijo, bueno, esta es la oportunidad mía de recomponer mi fuerza y como entre ellos no hay lealtades, entonces es distinto entre los revolucionarios. Los revolucionarios tenemos proyectos de país, los revolucionarios tenemos lealtad porque creemos en el liderazgo. Yo creo en el compañero Nicolás Maduro. Si no creyera en él, no estuviera con él, ya estuviera en otra cosa, haciendo cualquier otra cosa en la vida, por supuesto, menos en la derecha. Y evidentemente estamos en una situación donde la derecha se quedó sin plan táctico, porque plan estratégico no tienen. El plan de ellos es tumbar a Maduro, tumbar a Maduro, tumbar a Maduro. Es como una especie de mantra con el cual ellos todos los días se levantan y se acuestan en su frustración de no poder. Y que su única fuerza es ser aliado de los yanquis, o mejor dicho, no aliado, ser subalterno de los yanquis. Completamente, ¿no? Luego pasa eso, ganan la Asamblea Nacional y no tienen ningún proyecto político. Ángel, no sé si te gustaría añadir algo a esta cuestión que estábamos comentando del indulto de Maduro. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa en Venezuela ahorita es la fase anterior que nos pasaba a nosotros, ¿no? Estuvimos en un proceso de resistencia, lamentablemente, por una traición, por una traición de Lenín Moreno fue que la derecha llegó al poder en Ecuador. Porque si Lenín Moreno no nos hubiera traicionado, el proyecto político de la Revolución Ciudadana hubiera seguido y todavía tuviéramos un gobierno de izquierda que con sus errores y sus aciertos generó bienestar para la gente. Creo yo que en el caso de Ecuador, si llegara a ganar la derecha, ¿verdad? Sucedería, bueno, o sea, lo que decían antes Antonio, es que la derecha no tiene un plan, ¿no? Un plan de gobierno de mejorar el país, de hacer bienestar para la gente. Esa gente, la derecha lo que une es el dinero, pues, ¿no? Si llegan al poder es para recomponer sus empresas, para recomponer su poder económico. Acá tenemos el candidato principal de la derecha, es el banquero Guillermo Lasso. Esta gente, Guillermo Lasso fue uno de los generadores, de los autores del feriado bancario que en Ecuador, que mandó a miles y millones de ecuatorianos a otros países a migrar. Y ahora con todo el cinismo del mundo, este señor quiere ser presidente. O sea, después de todo el daño que le hizo a Ecuador, hoy llega con miras de querer ser presidente. La gente los conoce, la gente sabe quiénes son los que han generado bienestar. Creo yo que lo que sucede en Venezuela es lo que nos sucedió acá antes a nosotros, y como vuelvo y repito, acá si perdimos, no fue porque no tuvimos el apoyo del pueblo, fue porque nos ocurrió una traición, la traición de Lenín Moreno, que sí nos ha pasado a factura. Pero bueno, hoy estamos tratando de llegar al poder, tenemos el apoyo popular, lamentablemente no tenemos el poder económico, quizás no tenemos el poder institucional, pero tenemos algo más importante, tenemos el poder popular, como decimos acá, ¿no? El poder popular, en el poder popular radica el poder ejecutar todo lo que nos propongamos, ¿no? Si tenemos el apoyo de la gente, que lo tenemos, si no nos dejan participar, saldremos a las calles para exigir participación. Si ganamos y nos quieren hacer fraude, saldremos a las calles para exigir que se reconozcan nuestros derechos, ¿no? Creo yo que el asunto ahí es resistir, como lo ha venido haciendo Venezuela, es una guerra, tal como lo había dicho Antonio, hay que resistir. Todavía no se ha ganado esa guerra, creo yo, se han ganado batallas importantísimas que son decisivas para ganar esa guerra, pero bueno, al paso que van en Venezuela y al paso que vamos acá, yo creo que podemos volver a tomar las riendas del poder para poder llevar a nuestros caminos por la senda del desarrollo, para poder tener no solamente una década, ¿no? Sino las que sean necesarias para cambiar nuestros países, para cambiar nuestra patria, pues no en tanto en Venezuela como en Ecuador. Eso nada más, Irene y Antonio. Muchas gracias. Vale, bueno, ya para terminar, porque además nos estamos extendiendo,
El próximo año hay elecciones en Ecuador, el próximo febrero, si no me equivoco, y el 6 de diciembre parlamentarias en Venezuela, ¿no? Así que nos gustaría que de forma muy breve nos comentaseis cuáles van a ser las prioridades. Ángel, en caso primero de que os permitan presentaros, pero de que llegaseis al poder en Ecuador y en el caso venezolano, en el caso de que recuperéis la mayoría en la Asamblea Nacional. Si te parece, Ángel, empezamos contigo brevemente. Sí, por supuesto. Bueno, las prioridades acá las resumimos en una frase muy importante, ¿no? Vamos a recuperar la patria, es lo que tenemos acá. Y cuando hablamos de recuperar la patria, hablamos primero de recomponer la economía, porque la han destrozado acá. Se han empeñado en volver a hacerla, disculpen la palabra, pues no, en ser las perritas o los perritos del Fondo Monetario Internacional, que les dicen brincan y brincan, que les dicen acuéstate y se acuestan, que les dicen échate y se echan. Es lo que ha hecho aquel gobierno acá, ¿no? Así, o sea, se van a endeudar y han destrozado la economía. Yo soy docente y estuvimos los docentes impagos casi 2 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno no tenía para pagar sueldos. Pero a quien sí les pagan primero es a las Fuerzas Armadas, a quien sí les pagan primero es a los policías, porque son los que defienden el status quo acá, pues, ¿no? Porque son los que defienden a este gobierno corrupto y corruptor. Acá en solamente 6 meses que había empezado el gobierno de Lenín Moreno, ya se habían generado un sinnúmero de fraudes económicos acá, que robaban en tal ministerio, que robaban en el ministerio de acá, que sobrepresos por aquí, por acá. A Rafael Correa le están siguiendo juicios que hasta el día de hoy no le encuentran una sola prueba. Por todo eso es que decimos que vamos a recuperar la patria. La prioridad acá, en caso de llegar al poder, con Andrés Arauz y Carlos Rabascal ahora, es recuperar la economía, pues no hacer lo necesario para poder sentar las bases que nos permitan a nosotros recomponer. Nosotros creemos en la economía popular y solidaria. Creo que por ahí va el asunto. Decirle a la gente, brindarle a la gente la seguridad de que el trabajo se va a recuperar, de que la educación se va a recuperar. Nos han reducido la educación, el presupuesto de educación, la reducción ha sido terrible. Hay estudiantes que tienen que conectarse a sus clases virtuales y no tienen internet. El gobierno ahora se empeña en vender chips que les permiten al estudiante conectarse 6 horas diarias. Si en una familia son 5 o 6 niños, entre adolescentes y niños, que tienen que conectarse, no alcanza. Nos quieren vender la educación que antes era pública, ahora la han querido constituir privada, la han hecho carísima, el trabajo ya no hay. Por eso decimos nosotros que vamos a recuperar la patria. Hago mucho énfasis en esto. Recuperar la patria es el índice K. Cuando hablamos de recuperar la patria, lo primordial es recomponer la economía del Ecuador. Eso nada más, Irene, un mensaje final, creo yo. El tema de que hay que resistir, como digo, ellos podrán tener todos los poderes, podrán tener de aliados a Estados Unidos, pero nosotros tenemos algo en común, ¿no? El poder popular, que es lo que nos va a ayudar a alcanzar todos los objetivos que como izquierda nos propongamos. Eso nada más. Muchas gracias, Ángel, y mucha fuerza. Y bueno, Antonio, tu turno. Bueno, gracias Irene y Ángel, de verdad que es un gran placer estar aquí generando este debate tan hermoso, tan interesante. Sí, bueno, yo primero de verdad que espero que nuestros hermanos del Ecuador puedan recuperar, y como él lo dijo, allí no llegó la derecha por voluntad popular, ahí llegó la derecha porque cooptaron a un traidor. No es el primer traidor en la historia de Latinoamérica que ha traicionado los ideales de la patria, de lo que Bolívar llamaba la patria grande. Sí, bueno, y lamentamos mucho, este señor, algún día la historia lo pondrá en su sitio. De verdad que ha sido doloroso ver perder ese esfuerzo de la revolución tan hermosa que encabeza, porque todavía está latente y está viva en el pueblo ecuatoriano nuestro hermano Rafael Correa y todo el equipo que ha venido trabajando con él para recuperar la esperanza. Los pueblos lo saben, los pueblos se van a unir, y quisiera precisamente completar mi comentario, muy corto por supuesto para respetar tu tiempo, que es recuperar la Asamblea Nacional. Para nosotros es fundamental. Para nosotros decimos el pueblo, porque nosotros estamos promoviendo, y el presidente Nicolás Maduro, la participación de todos los actores de la derecha, porque no queremos que el mundo diga que el chavismo ganó una asamblea porque los demás no participaron. No, es lo que menos queremos. Lo que queremos es derrotarlos en buena lid, y al derrotarlos, cosa que estamos construyendo, y quisiera que los pueblos del mundo sepan
que tenemos años trabajando en articular todo el tejido social organizativo para esta victoria. No es una victoria de propaganda, de campaña, de afiches, de pegatinas, no. Es una campaña construida al calor del amor político, porque sabemos que el futuro de la patria está en riesgo. Y la Asamblea tiene dos características. Uno, la Asamblea es la que valida los intercambios internacionales. Nosotros acabamos de perder de la Corporación Andina de Fomento una cantidad de recursos que le corresponden a la República Venezolana. No es un endeudamiento gratuito, ni es un gracioso, sino que es una condición a la cual nosotros podemos acceder producto de ser partícipes de ese espacio multilateral. Lo perdimos, que eran una cantidad aproximada de unos 500 millones de dólares para ayudar a resolver el problema eléctrico nacional, porque la Asamblea Nacional no dio su aprobación tal como lo establece la norma. Al no dar la aprobación, la Asamblea Nacional, porque no le importa el bienestar del pueblo, sino generar el mayor descontento posible para ellos, supuestamente cabalgando el descontento, llegar a espacios de poder. Bueno, simplemente hoy la crisis eléctrica está más grave y entonces nos impide la derecha, estando en la Asamblea Nacional, acceder a recursos que le pertenecen al Estado venezolano. Por otro lado, los venezolanos, toda la historia de Venezuela ha estado implicada en términos de la solidaridad internacional. Nosotros no vemos la revolución bolivariana como una revolución aislada. Nosotros lo vemos también como la revolución de nuestros hermanos en el Ecuador, de nuestros hermanos bolivianos, de nuestros hermanos brasileños, de nuestros hermanos argentinos, de toda Latinoamérica, cubanos, nicaragüenses. Es decir, el socialismo no es una especie de elección como quien opta entre un helado de mantecado o uno de chocolate, no. La opción del socialismo es la posibilidad real que tiene la humanidad de permanecer viva, de permanecer, de existir y de existir en condiciones de solidaridad, de igualdad, de equidad. Es decir, en condiciones que hagan que la vida valga la pena. Entonces, nosotros en este momento tenemos la tarea de recuperar la Asamblea Nacional y no como un simple anhelo, no, es que hemos trabajado día a día, minuto a minuto, para recuperar la Asamblea Nacional. Y sabemos que no nos estamos enfrentando a una derecha interna que no tiene base social. Nos estamos enfrentando al imperialismo, al gobierno más poderoso del planeta, que además ha demostrado en 200 años de existencia que no ha pasado un solo año que no le hayan declarado la guerra a un país, que no hayan invadido un país o que no hayan dado un golpe de Estado. Es decir, es una élite política muy agresiva, muy guerrerista, que no coexiste con el resto de los gobiernos y de los pueblos de manera fraternal, no está en su condición filosófica de fundamento político, y nosotros por supuesto sabemos a lo que nos enfrentamos, y por supuesto una vez que reconquistemos la Asamblea Nacional vamos a reponer nuestras relaciones con los pueblos del mundo, con los que la Asamblea actual nos conculcó ese derecho que tiene el pueblo venezolano de tener las mejores relaciones con el pueblo ecuatoriano, brasileño y de toda Latinoamérica. Gracias Irene y gracias Ángel, un gran placer de verdad compartir este espacio. Muchas gracias Antonio. Y bueno, es una pena porque la verdad es que podría estar hablando con vosotros durante horas, pero tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias a ambos por vuestras palabras, por estar aquí y sobre todo muchísimas gracias por vuestro trabajo para mejorar la vida de los pueblos ecuatoriano y venezolano, por la determinación y la resistencia ante los ataques que el capitalismo y el imperialismo se empeñan en ejercer intentando impedir el avance del pueblo. Muchísimas gracias al Estado.net por organizar este conservatorio y por dejarme participar. Ha sido un auténtico placer. Y bueno, muchas gracias por último a quienes nos hayáis visto. Espero que os haya resultado interesante, o por lo menos la mitad de interesante que me ha resultado a mí. Y bueno, pues cuidaros mucho y ahora más que nunca, salud y república.